y van a ver en el transcurso es la sostenibilidad. Cómo hacemos que el proceso cada día sea más eficiente y que también cumplamos con esas reglas del medio ambiente. Y esto es importantísimo y lo coloqué acá porque esto va a permitirles, perdón, entender, eh, por ahí veo una mano levantada, voy a contestar un poquito las preguntas al final, en los 45 minutos, pero por ahí va a tomar Vania, va a tomar nota de las preguntas, o si no, de repente hay algo, de repente que no se escuche bien, Vania, me comentas, o de repente hay algún punto, pero vamos a ir un poco clarificando. Voy a tratar de correr en los 45 y poder dar todas las respuestas a las preguntas que puedan hacer. Importantísimo para entender cadena de suministro, entender esta cadena de valor operativa de Arca Continental. Y esto inicia desde los proveedores, como ven en la parte izquierda, que son proveedores de azúcar, agua, concentrados, material de empaque, los procesos de producción, los procesos de distribución, los centros de distribución propiamente dichos que tienen almacenes, la distribución secundaria y de cara al cliente final. ¿Qué está en la parte superior que ven acá? Es el planeamiento, y eso es el planeamiento de cadena de suministro como un eje fundamental. En la parte superior también ven a la fuerza de ventas, porque realmente son los que hacen que el negocio comience a funcionar, que son los que toman pedidos de los clientes. Y en cada una de estas partes, en producción, ¿qué se necesita? Trabajamos con calidad, se tiene que tener seguridad, hay tratamiento de agua, seguro que lo comentó un poco Carlos Garza el día de ayer, y hay procesos de mejora continua. Por ahí escuché unas preguntas ayer de mejora continua. Sí, la mejora continua está en los procesos productivos. En la distribución primaria hay que trabajar mucho la gestión de flota, el planeamiento como base fundamental también, la tecnología para el tracking y monitoreo de la flota y la telemetría, que ahora es lo que está en boga en el control operacional de flota para controlar velocidad, comportamientos y buscar tener un manejo seguro. En los centros de distribución, importantísimo la gestión de almacén. Lo van a ver seguro con Valente en la siguiente presentación, por eso es que no me voy a explayar ahí. Preparación de pedidos en el centro de distribución, acá se trabajan muchos procesos de picking, inventarios y la facturación. Y la distribución secundaria, que no es otra cosa que la gestión de la flota, la programación de rutas, llevar esos pedidos que han sido preparados en el centro de distribución, el equipo, que es la fuerza de reparto, la medición de KPIs y algo importantísimo, el enfoque en el cliente para llegar a este cliente final. Y por supuesto, como ven acá una línea verde, hay toda una logística de reciclaje para poder funcionar y operar medioambientalmente responsables. Y across, que ven en esta barra azul, es las personas. Nada de una cadena de suministro va a funcionar si verdaderamente las personas no están sintonizadas totalmente con los procesos. Y abajo, si no menos importante, o sea, son sumamente importantes para esta cadena de valor de Arca Continental, está el equipo de compras, el equipo de TI, el equipo de capital humano, el equipo de finanzas, que son los que soportan a que todos estos procesos core realmente hagan que el negocio funcione eficientemente. Y acá, cuando han visto esta cadena de valor total de Arca Continental, he tratado de enmarcar el ecosistema digital, que ya seguro también lo vieron con Oscar Watson y seguro les comentó que en la exposición de Supply Chain van a ver cómo se utiliza con mayor direccionamiento. He tratado de simplificarlo acá, ¿no? Cuando vemos proveedores, trabajamos en Arca Continental con un E2E de procurement para poder enlazar con miles de proveedores. Tenemos una tecnología de punta que es SAP Ariba para poder trabajar negociaciones a largo plazo y futuros. Y a nivel del planeamiento de supply chain, que es muy importante, trabajamos con software especializados como Coupa, que antes se llamaba Lamasoft para red de distribución,
y Blue Yonder como el optimizador de cadena de suministro para detectar esas oportunidades y una toma de decisiones en tiempo real. Cuando entramos a la parte central, que es la parte productiva, trabajamos, así parezca no futurista, es una realidad en las plantas industriales, trabajamos con realidad aumentada. ¿Qué quiere decir realidad aumentada? Que por decir pueden estar asistiéndonos desde Alemania y ayudarnos a reparar una máquina en Perú, en México, en Estados Unidos o en cualquier lado, solo con tecnología de realidad virtual que en nuestra operación se llama HoloLens específicamente, que son unos lentes de realidad virtual. Y a nivel de la flota, que es nuestros procesos de distribución primaria, que lo vieron en la presentación anterior, trabajamos con TMS de optimización, que no es otra cosa que el Transport Management System para optimizar los procesos de transporte, y también a nivel de los almacenes, que acá ven con este montacarga colocado acá, trabajamos en los centros de distribución, en muchos, no en todos, con sistemas WMS, que son Warehouse Management System, sistemas de voice picking para poder tomar los pedidos mediante estos sistemas WMS, y una tecnología que también está muy en boga actualmente en Europa y también ya en Latinoamérica con mucha fuerza, LGVs, que no son otra cosa que Laser Guide Vehicles, ¿no? Vehículos guiados por láser para poder operar en forma autónoma en los almacenes, y después también almacenes inteligentes que usan shuttles o que usan tecnología de punta para operar sin necesidad de personas dentro de esos almacenes, y lo tenemos en algunas operaciones de Arca Continental. A nivel de torres de control utilizamos para distribución secundaria telemetría, pero también estamos utilizando dentro de los camiones cámaras de monitoreo para poder ver comportamientos que utilizan inteligencia artificial para poder grabar esos comportamientos y prevenir accidentabilidad. A nivel de la distribución secundaria, que podrían decir de repente que no es necesario tecnología, sí es muy necesaria la tecnología, y en muchos de los países trabajamos con herramientas de optimización como Simply Road, que es una startup de planificación y tracking y monitoreo. Trabajamos con otras empresas para optimizar rutas. Tenemos facturación en punto de venta, tenemos máquinas que factura el chofer cuando llega al punto de venta, tenemos modelos de distribución de última milla, hemos innovado con con modelos de distribución para llegar a los clientes a través de anexos, de Dark Store, de Cross-Dock, y también algunos modelos adicionales que nos permitan levantar problemas por decirles, problemas de rutas, problemas de restricciones de accesibilidad, para poder llegar más rápido a nuestros clientes y consumidores. Y a nivel de equipos de frío, tenemos sistemas dentro que traquean al equipo de frío para detectar oportunidades, y trabajamos con tecnologías ecoamigables, con gases de refrigeración que realmente son ecoamigables con el medio ambiente. Y a nivel de llegar a la última parte del cliente, trabajamos con Tuali, con AC Digital, y el pedido sugerido para poder darle al cliente ese pedido que realmente a través de un machine learning haga match con sus comportamientos de compra, y que el cliente pueda maximizar ese capital, previniendo lo que ven acá abajo, reducir los out stock, incrementar la productividad, reducción de gastos e incrementar la rentabilidad. Entonces, en pocas palabras, este es el ecosistema digital de la cadena de suministro. Seguro que hay más, algunas tecnologías adicionales que tenemos en los países de Arca Continental, pero acá he tratado de resumir el macro que engloba nuestra cadena de suministro. Cuando miramos un poco una parte fundamental de la cadena de suministro, no va a poder funcionar en ningún negocio, sea de Arca Continental o sea de consumo masivo, si no hay un planeamiento de supply chain. El planeamiento de supply chain es la base, y como ven acá está conformada por varios temas. El planeamiento de la demanda como primer punto de largo plazo, el planeamiento de la demanda de corto plazo, el planeamiento de materias primas, y algo importantísimo, el planeamiento de producción.
si no planeamos las materias primas que vamos a necesitar, si no planeamos el planeamiento, teniendo el planeamiento de producción para determinar la gente que necesitamos en las plantas, podemos generar de repente procesos muy ineficientes que no aporten valor a la organización. Y esto tiene algunos indicadores como asertividad de mediano plazo, días de cobertura, desmedros, headcount, cumplimiento del plan, como lo ven en las partes derechas. No les voy a mencionar todos por cuestiones de tiempo, pero también medimos el gestión de TPM, que no es otra cosa que el Total Product Management para tratar de cuidar la frescura. Controlamos los activos de giro en Arca Continental, manejamos vidrio, pallets, cajas plásticas, y eso tiene que tener un control porque hay millones de dólares invertidos en estos equipos, en estos activos, y tienen que tener control. Y manejamos como una parte importante el planeamiento del abastecimiento de producto terminado para poder ver que los centros de distribución tengan el producto en la cantidad y en la cobertura necesaria de acuerdo a lead times de abastecimiento. Y también tenemos una parte acá al lado derecho que es la gestión del portafolio de productos para ayudar a la parte de marketing a regular qué productos debemos tener, cuáles tienen una mayor rentabilidad, la gestión de datos maestros de la cadena de suministro y el control de KPIs dentro del proceso de planeamiento de cadena. Muy importante, ¿por qué? Porque en Arca Continental y también en muchas organizaciones, este proceso en Arca Continental se llama PIVO, pero acá les he puesto unas siglas que les van a resultar muy naturales, que lo deben haber escuchado, que es el proceso SANOP, que no es otra cosa que el Sales Operation Planning, que es muy popularizado a nivel de las organizaciones. En Arca Continental se llama PIVO, que no es otra cosa que planeamiento integrado de ventas y operaciones. Y acá les estoy mostrando un gráfico de cómo es el planeamiento operativo. En Arca Continental, y lo ven en la parte izquierda abajo, hay 3 procesos de planeamiento. Un planeamiento estratégico, un planeamiento táctico y un planeamiento operativo, y ahí ven los horizontes de tiempo. Yo acá en este les voy a comentar un poquito nada más el planeamiento operativo, y no es otra cosa, pero tiene mucha arquitectura que comienza con la planificación de demanda, después sigue la planificación de ventas, donde nos colabora el equipo comercial los volúmenes, y ahí está la demanda, las ventas, el marketing y la inteligencia comercial. Luego, con ese input que ya tenemos, planificamos las operaciones, que no es otra cosa que el abastecimiento, la producción, la ingeniería, la distribución y el almacén. Y después seleccionamos el mejor escenario. ¿Y por qué el mejor escenario? Porque podemos tener muchos volúmenes o mucha incidencia de necesidad de producción, pero también las capacidades productivas tienen un tope. Entonces, a veces se selecciona el mejor escenario en función a esas capacidades de producción y a esa rentabilidad que el negocio puede definir. Y luego, en el punto 5, se comunica la decisión de por qué tipo de escenario vamos y se autorizan todos los recursos financieros, logísticos, humanos para hacer mover la cadena de suministro y poder llegar a los objetivos de la organización. ¿Qué tiene que funcionar acá? Si ven ahí las manitos cruzadas, todo es consenso, todo es validación y todo es trabajo en equipo. Cuando una cadena de suministro funciona así, todo va a funcionar correctamente, seguro con alguna variabilidad que es el pronóstico de demanda, pero va a permitir operar eficientemente. Y como ven también, y lo mencionaba en el planning de supply chain, también la red de abastecimiento. He puesto en la parte derecha varios de los insumos que manejamos: azúcar, CO2, botellas, tapas, pulpas, coolers, y he tratado de mostrarles, miren cómo se mueve nuestra cadena de suministro en el mundo, nuestra red de abastecimiento, para que vean que nuestros procesos también de importación, de manejo de la logística internacional son complejos, y cualquier variabilidad del entorno mundial puede generarnos algunas distorsiones en la cadena de suministro, pero para eso tenemos una cadena de suministro fuerte, y ese proceso PIVO, llamado SANOP en otras operaciones o en otras empresas, robustece este manejo que tenemos.
Cuando entramos a la parte de producción, y por eso estoy tratando del cuadrito inicial, ir paso por paso para decirles todas las fases que se compone cada área, en la parte de producción hay un planeamiento de producción, pero como base el planeamiento de cadena de suministro. Seguro que con Carlos también vieron elaboración de bebidas, tratamiento de agua. Yo no me voy a centrar en los procesos fijos, van a venir otras capacitaciones que les van a poder dar de eso. Hay mantenimiento, el control de materiales como proceso básico en la parte de producción, el control de calidad, los procesos de envasado, los requisitos operativos, la seguridad y salud ocupacional como base fundamental y la gestión del almacén de producto terminado. En la parte que ven los rombos o los hexágonos rosados, ¿qué ven? Ven algunos indicadores. En el mantenimiento necesitamos tener mantenimientos predictivos, preventivos, autónomos, correctivos. En el control de materiales tenemos que tener inspección visual, control de las cantidades. Y en la parte de los procesos tenemos que tener microbiologías, CPKs, parámetros, pruebas sensoriales. Y en la parte de envasado, en la parte operativa, utilización de línea, recuérdenlo bien, eficiencia mecánica, control, turnos y rotación del headcount. Y por acá van a ver otros adicionales, pero la base fundamental de todo, y lo ven con una flecha transversal abajo, es la mejora continua. Nada va a funcionar en nuestros procesos de producción si no tiene como base un proceso de mejora continua diario, y que eso es la cultura que Arca Continental sigue trabajando con los equipos de piso. Acá está la parte de tratamiento de agua, solo le he puesto como un esquema, que seguro con Carlos lo vieron, pero es simplemente un proceso muy simple, desde la captación del agua, clorinar el agua, pasar por filtros multilayer a un equipo de ósmosis inversa y tener el agua osmotizada, que es parte de este proceso de ósmosis inversa, para que venga ya la preparación de bebidas, lavado de botellas, a las calderas y a todos los procesos. Así que son parte del proceso de producción, pero lo quise esquematizar acá para que tengan un conocimiento también de la parte productiva en forma general. Y una línea de envasado en nuestro proceso de Arca Continental comienza con los sistemas de soplado de botellas, sistemas de carbonatación. Acá está la llenadora para llenar la bebida, el etiquetado, el proceso de empacado para que llegue correctamente el producto, el proceso de paletizado que ven en el punto 5, después ven esta torre, que no es otra cosa que simule el almacén, y después la salida de producto en los procesos productivos de línea de envasado. He querido esquematizarlo acá para que vean que es un proceso simple, que reviste sí mucha gestión dentro, pero que verdaderamente es muy sencillo desde una óptica visual de fases. Cuando vemos la distribución primaria, que también estaba dentro de la cadena de suministro, ¿qué requiere esta distribución primaria? Un presupuesto y un dimensionamiento de flota y fletes. Después tiene que tener un plan. Ningún proceso de distribución primaria va a funcionar si no tiene un plan de abastecimiento previo, así como tienen los procesos productivos o los procesos de planeamiento de cadena de suministro. Tiene que tener un control de llegada de ventanas horarias para maximizar la productividad al momento de descargar, y tiene que tener un sistema de monitoreo y telemetría que se tiene en Arca Continental. Y también algo fundamental, los transportes son casi el 8 o el 10 o 12% del gasto total de las organizaciones. Entonces, a esto le ponemos mucho foco en nuestra compañía para lograr eficientar los procesos, y es controlar el gasto. ¿Y qué medimos acá? ¿O qué se mide usualmente across en Arca Continental? Es el costo unitario de ese transporte, la eficiencia de la carga, o sea, cómo hacemos rentable a ese camión de 32 toneladas, de 48 paletas de carga. ¿Para qué? Para que pueda maximizar su carga y llevar el 99.9, el 99%, dependiendo del territorio donde abastezca. Y algo fundamental en el transporte primario y que genera la rentabilidad es el tiempo de atención. Un camión se va a pagar en la medida que dé más vueltas en el día. Si no da vueltas, puedes hacer ineficiente el proceso de transporte.
Cuando vemos acá algunos indicadores, los he traído solo para que vean cómo Arca Continental controla estos indicadores. Como ven en la parte izquierda, el costo unitario es base y vital para poder controlar los gastos de la organización. Les comenté que estos gastos en empresas de consumo masivo pueden fluctuar, los gastos de distribución entre el 8 al 12%, depende de las organizaciones. La eficiencia de la carga, qué tan productivos somos para cargar, llevar a 98-20, a 99-10, va a depender del tipo de producto y del tipo de territorio. El costo por kilómetro recorrido, acá el costo es el factor principal en función a ese mix de carga, y los eventos de telemetría que ven en el último cuadro son los comportamientos, velocidades en curvas, velocidades en ciudad. ¿Para qué? Para minimizar accidentes. La seguridad es un requisito y es un predominantemente vital en Arca Continental. Operaciones seguras va a ser siempre la filosofía de trabajo en nuestras operaciones. En los centros de distribución, muy rápido, para que tengan un global de cadena de suministro, hay la gestión de almacenes, el picking y preparación de pedidos, la asignación de turnos y control de recursos tiene que ser básico, la productividad es un factor fundamental, la gestión de inventarios y FEFO, ¿no? Lo primero en expirar para nosotros es lo primero en salir, ¿no? Porque es base, nuestros productos tienen vencimiento, la logística inversa, que es tener todos esos activos para que vuelvan a entrar al proceso productivo, y la liquidación y facturación. Abajo ven un poco los esquemas desde el abastecimiento, no me voy a entrar a detalle, pero acá están todos los procesos: el abastecimiento de producto, la recepción del almacén, la preventa, la programación de rutas, el armado, y abajo en plomo algunos indicadores que tienen los centros de distribución. Por decir, el armado de pedidos mide la productividad de picking para tratar de que ese proceso sea relativamente eficiente y pueda maximizar las horas que trabajan nuestros colaboradores y tener una productividad alta en esos procesos. Después, las asignaciones de tripulación y la salida a ruta al mercado. Y en el mercado, reparto en el punto de venta, atención a clientes, el gestión de rechazos. Los rechazos no es otra cosa que los pedidos que no son efectivos en el punto de venta y que pueden afectar nuestros procesos de gestión. Cuando miramos la distribución secundaria, que es esa distribución desde que es cargado en el almacén y ya para llevar al cliente final, también tenemos que dimensionar recursos. Recuerdan que les dije que el costo de distribución, depende de la organización, va entre el 8 y el 12%. Hay que calcular los recursos, la productividad, la ocupabilidad, el tipo de camión que vamos a usar. Acá en la parte hay una foto, esta foto es un camión eléctrico que funciona en esos anexos o modelos de atención de última milla. Hay un planeamiento de rutas para poder hacer eficiente la ruta lógica. Hay un ruteo dinámico, que no es otra cosa. ¿Qué significa el ruteo dinámico en la distribución secundaria? Que el chofer no es asignado a una ruta fija todos los días, sino que se le varía. ¿Para qué? Para poder maximizar su expertise y que los sistemas de información sean los que los ayuden a que él pueda hacer mejor su gestión y su trabajo en el punto de venta, y no sea su expertise propio el que defina cómo él va a la ruta. Hay la ejecución y monitoreo, también tenemos la telemetría y los grandes drivers. Miren nuevamente acá que se repiten: es el costo unitario, la productividad y el tiempo de servicio, o sea, las horas que está rotando para poder maximizar la entrega. Pero todo sí, como siempre les he comentado, bajo un ambiente total de seguridad. Y el parámetro fundamental es la telemetría. La telemetría es la base para evaluar el desempeño del conductor y prevenir cualquier comportamiento que pueda afectar el manejo afuera y que pueda generar algún accidente con los clientes. Y acá está un poco estos tableros que utilizamos para medir. Estos en colores son cada camión que está en un sector, y acá ven, por decirte, no está muy a detalle, pero están los kilómetros por vehículo, el tiempo ya que van, cuántos vehículos están utilizados, cuántas rutas operativas. Acá en la parte derecha superior ven a un camión que es del chofer tal, y acá están todos los puntos que él ha visitado, que están en verde,
y en rojo los que no han sido efectivos. Y acá tenemos en la parte inferior el dashboard de kilómetros recorridos. También miramos los kilómetros para saber que la ruta fue rentable, y en la parte derecha vemos el acelerómetro para saber que está cumpliendo las normas de tránsito y que esta persona está conduciendo de forma segura, para garantizar que los procesos al nivel operativo realmente estén caminando y funcionando con las medidas de seguridad que requiere en un ambiente que ya sale del control de la planta o de las operaciones, y donde las variables externas juegan un rol súper complicado, y prevenir accidentes ya es la base de comportamiento de nuestros choferes de reparto. Pero no olvidamos algo importante, que es los empaques y la sostenibilidad. Recuerdan que después que le mostré la cadena de valor, hablábamos de esa gestión de residuos y esa logística inversa. Pues nosotros estamos muy orientados a trabajar con estos principios básicos de cuidar el medio ambiente. Y por eso buscamos reducir el impacto de nuestros plásticos haciendo empaques más flexibles, más ligeros, que utilicen menos gramaje de plástico PET, reutilizar con nuestro manejo de botellas de vidrio retornable. El 30% de nuestros productos son en botellas de vidrio retornable, y seguimos buscando que la retornabilidad sea un patrón de consumo de nuestros clientes y también un producto accesible para el consumidor, y buscamos seguir reciclando. Todas nuestras botellas de San Luis y de varios productos de carbonatados son 100% recicladas, nuestras botellas de San Luis, y varios productos en varios países de Arca Continental. También muchas botellas en algunos productos carbonatados son o 100% reciclados, o tienen un porcentaje de uso de resina reciclada, de ese compromiso que tenemos con el medio ambiente para poder seguir trabajando y dando versatilidad a nuestros procesos operativos. Cuando miramos, pero todo lo que hacemos en Arca Continental, y que lo han visto que es una red compleja, ¿qué busca finalmente? El cliente final. Seguro les habrá dicho ayer Oscar y también Carlos, nuestro fin supremo, el de Arca Continental, es atender a nuestro cliente final. Esa entrega oportuna, con productos de calidad, innovando en la distribución, en la forma como llegamos, en los mecanismos que le damos para que el cliente pueda hacer sus pedidos, y esa propuesta de valor que llevamos, son la que hace que el público nos prefiera. Y tenemos indicadores para medir eso. También medimos el Customer Service Love, y un tema importante que seguro lo han escuchado es el Net Promoter Score, o NPS, que no es otra cosa que medir a esos clientes promotores, detractores o neutros, que realmente nos permite tener un feedback para poder mejorar nuestros procesos en toda nuestra cadena de suministro, con la finalidad de que este cliente final verdaderamente siente que generamos una propuesta de valor añadido dentro de nuestros procesos operativos. Por último, y no menos importante, y quería por eso, para que se plieguen un poco y puedan en este interín de buscar en los diversos países, quiero mostrarles la evolución de un profesional de supply chain. Un profesional pasa, como la dice la foto izquierda, una fase media sonriente cuando ingresa al supply chain a trabajar en cadena de suministro. Comienza un poco preocupado, luego un poco que los temas de las disrupciones en el mercado, en los entornos que no tiene control, lo complica. Después podemos medio complicarnos, pero al final salimos ganadores, ¿no? Aprendemos muchísimo en cadena de suministro, pero ¿cuáles son las bases fundamentales? Mantenernos actualizados, ser analíticos, tener mucha actitud. En cadena de suministro la actitud es lo que cuenta, el aprendizaje lo vamos a hacer. El liderazgo, base fundamental para lograr resultados. No debemos temor a equivocarnos. En Arca Continental no es que la prueba y error es parte del aprendizaje. Ser humildes para aprender, eso es importantísimo. Yo les digo desde mi experiencia, yo entré de practicante a esta compañía, así como ustedes ahora están tratando de ingresar. Yo hace 29 años, para cumplir 30, hice lo mismo, y verdaderamente no me arrepiento. Creo que fue la mejor decisión que tomé, y
y verdaderamente Arca Continental te abre las puertas a ese camino, pero tienes que ser humilde para aprender. Otra cosa, otro importantísimo es capacidad para construir, retarse constantemente y algo que debemos fortalecer muchísimo, capacidad para construir relaciones de valor. Los entornos empresariales requieren que nosotros podamos construir valor con nuestros compañeros de trabajo y formar un equipo altamente comprometido. Esas son las famosas habilidades blandas que ahora se requieren tanto y que se necesitan con mayor prontitud para poder hacer que los colaboradores y nuestros equipos de trabajo verdaderamente logren resultados en equipo. ¿Y qué cosa? Yo uso mucho a Peter Drucker en mis presentaciones. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Soy un hincha de Peter Drucker. Nada está escrito y en logística menos. En la matemática, 1 más 1 es 2. En logística depende del expertise, de la experiencia, de la analítica, de la información, porque podemos tomar decisiones que no necesariamente funcionen en una industria de producción de papel y quizás sí funcionen en una industria de consumo masivo. Va a depender mucho del entorno donde operemos para buscar la mejor decisión o el mejor fórmula que nos lleve a un resultado esperado. Y la otra, que es sumamente importante y también siempre la coloco, en la lucha por la supervivencia, y seguro lo han escuchado, no son los más fuertes los que sobreviven, sino los más inteligentes, los que tienen éxito en adaptarse mejor a su entorno y que es la base fundamental cuando entramos a una organización. Buscar adaptarnos, buscar aprender y después mejorar todo lo que exista. Y por último, les doy las gracias. Me encuentran en LinkedIn como Richard Fernández. Soy actualmente director técnico de cadena de suministro en Perú y para mí ha sido un gusto darles esta, yo diría, rápida comprensión de la cadena de suministro y abierto, por eso traté de terminar un poco antes para poder responder cualquier pregunta que creo que es la parte que va a enriquecer muchísimo más sus conocimientos. Así que adelante. Muchísimas gracias, Richard. Qué buena exposición. Creo que ha sido bastante interesante. Ya tenemos muchísimas preguntas por acá también en el chat. Te las voy leyendo para poder responder. Tenemos a Jason Izquierdo, quien pregunta qué iniciativas concretas tiene Arca Continental para digitalizar o automatizar la cadena de valor en los próximos años. Mira, primero estamos muy fuertes y seguro lo van a escuchar después en las presentaciones comerciales, estamos muy fuertes con el uso de la IA. Toda la que es inteligencia artificial, estamos trabajando muy fuerte en el pedido sugerido, en el punto de venta, para tratar de poder darle esa mejor combinación de tecnología y también el aplicativo digital para que prácticamente nuestro cliente vea todas nuestras promociones y tenga un entorno visual que pueda darle soporte en la parte comercial. En la parte de cadena al interno de la organización, estamos trabajando fuertemente también con inteligencia artificial y también con optimizadores de cadena. Blue Yonder es el que estamos prácticamente desplegando para optimizar cadena de suministro en todos los países de Arca Continental, porque Blue Yonder, a diferencia de APO de SAP, que es Advanced Optimization de SAP, el Blue Yonder te permite la toma de decisiones y eso ya viene con un análisis de costo que ya tiene un manejo más optimizado. Y a nivel de tecnología, a nivel de máquinas, estamos trabajando con digitalizar, con tecnología 4.0 para hacer más eficiente la cadena y no es otra cosa que medir indicadores en tiempo real que estén enlazados a las máquinas y poder parar ante una desviación de proceso en tiempo real. Y seguir innovando a nivel de camiones. Estamos utilizando tecnología de autos eléctricos para seguir promoviendo un ambiente y un sistema social responsable. Muchísimas gracias, Richard. Tenemos una pregunta de Perú, de Eddie Jiménez. Bueno, es una doble pregunta. ¿Qué desafíos logísticos o de abastecimiento se presentan en el canal tradicional con bodegas y qué tecnologías emergentes cree que tienen mayor potencial para apoyar la eficiencia operativa de los bodegueros? Mira, la primera pregunta, respondiéndola muy rápido, en Perú y en otros países de Latinoamérica
la restricción de accesos y el tema de la delincuencia avanza muy fuerte. Entonces, en muchas urbanizaciones hay tranqueras, hay restricciones de acceso de vehículos. Entonces, los modelos de última milla, como crear esos anexos o dar store para ir despachar desde cierto punto de vista, de cierto punto y abrirnos a diferentes clientes, es lo que está generando un cambio en los modelos de última milla y lo que va a ayudar al bodeguero, respondiendo a la otra pregunta, es esa tecnología digital que le estamos poniendo para facilitar realizar sus pedidos y poder atenderlo oportunamente. Súper. Tenemos otra pregunta de Perú, de Geraldine Amaro. ¿Cuáles han sido los principales desafíos en la implementación de nuevas tecnologías en supply chain y cómo han gestionado la resiliencia del cambio? Ok, mira, y eso lo dije en una charla que di hace 20 días en un foro logístico. A veces no se mide con mucha importancia y también nos ha pasado en Arca Continental esa gestión del cambio. Y verdaderamente hemos tenido mucho aprendizaje porque depende de la generación, a veces el aprendizaje o la habilidad para manejar tecnología no depende mucho de ese grado de aptitud que tengan las personas. Y nos ha pasado con a veces generaciones baby boomer, X o Y o Z, que hemos tenido que trabajar una gestión del cambio mayor para tratar de que esa tecnología gestione o sea más fácil de entender y la gestión del cambio sea más rápida de aplicar. Lo hemos hecho y nos ha servido mucho y como experiencia ha sido la distribución dinámica en Perú, que tuvo que trabajar un tema de gestión del cambio con choferes que bordean de 50 a 55 años o a 60, donde fue un poquito más difícil, pero logramos gestionar con ellos el cambio de mindset respecto a la tecnología, pero bajo un entorno amigable y también crear concursos para que realmente la tecnología entre hasta como un objetivo por ganar algún premio o algún souvenir, ¿no? Perdón, que estaba hablando en mute. Tenemos ahora una pregunta de México, de Karen González. ¿Cómo gestiona Arca Continental la trazabilidad y visibilidad en tiempo real de su cadena de suministro para garantizar eficiencia y sostenibilidad? A ver, mira, nosotros específicamente todos nuestros productos tienen un código, primero, pero todas nuestras paletas o pales de producto terminado también tienen un código de barras o un LPN, que es como la partida de nacimiento de la paleta de producto. Entonces, cada vez que una paleta sale del proceso productivo, inmediatamente todo su partida de nacimiento, que se llama LPN a nivel informático, se graba dentro de los sistemas de Arca Continental y según la trazabilidad de nuestros sistemas que leen esos LPN en cada parte del proceso, podemos trazar hasta dónde se ha entregado el producto para poder accionar ante un problema, sea de un reclamo, sea alguna desviación que hayamos tenido en algún proceso o por algún tema de simulacro, de algún tema que queramos hacer, de algún recall de producto o proceso. Súper. Tenemos una pregunta de Jason Izquierdo. ¿Cómo aseguramos que el proceso PIVO no se convierta en una rutina operativa, sino una ventaja competitiva viva que se adapte con agilidad al consumidor, al entorno regulatorio y a la innovación? Perfecto, muy buena pregunta, porque yo he sido gerente de planeamiento y supply y mi responsabilidad fue el proceso PIVO. Y me costó, se los voy a decir así, como 3 años lograr que se desarrolle totalmente y sea maduro, como ya lo es en Arca Continental. Tiene más de 8 años, 9 años el proceso PIVO en Arca Continental, pero ha costado, no ha sido fácil. Y uno de los puntos importantes es la disciplina operativa. Segundo, generar acuerdos y consensos, esos famosos acuerdos de nivel de servicio, pero te voy a decir claramente, la disciplina y hacer ver a las personas que cada parte del proceso juega un rol sumamente importante es lo que crea esa estabilidad de cadena. Y el compromiso. Si no hay compromiso y lo toman al proceso PIVO como un proceso que no reviste interés, pues nunca se va a aplicar correctamente en una organización. Perfecto. Tenemos otra pregunta de México, Emilia Torres. ¿Qué tipo de estrategia se tiene en sus vehículos? Además, ¿hay alguna estrategia de innovación que busquen implementar o mejorar? Sí,
Mira, el gran reto nuestro en la distribución de última milla, voy a hablar de última milla, es realmente cómo seguir innovando en distintos tipos de vehículos. Actualmente tenemos vehículos eléctricos pequeños, tenemos vehículos de 3 toneladas, de 6, de 9, de 12 toneladas, de 20 toneladas, depende del territorio. Lo que hemos innovado y estamos siguiendo innovando en todos los países de Arca Continental es en el planning con herramientas de inteligencia artificial y también inteligencia de machine learning, que es el ruteo dinámico, es el gran apuesta que tenemos como Arca Continental, y también dotar de indicadores de monitoreo en tiempo real. Esa es la gran apuesta que tenemos, innovar en camiones, en tipos de tecnología que nos ayuden a llegar más eficientemente a ese cliente final. Súper. Y acá algo va muy relacionado a inteligencia artificial. Tenemos una pregunta de Ecuador de Ángela Casierra, que justamente ¿cuáles han sido los mayores desafíos al implementar tecnologías avanzadas con inteligencia artificial o sistema de gestión de almacén en la cadena de suministro de Arca Continental y cómo han preparado al talento humano para adaptarse a esos cambios? Mira, importantísima la pregunta. Cada vez que estamos trabajando con inteligencia artificial o con otros procesos dentro de la cadena de suministro, nos hemos dado cuenta que algunas personas de nuestra propia organización, vamos necesitando capacitarnos en esos procesos. Entonces, algo que está muy vivo en Arca Continental es que los nuevos talentos que vienen a la compañía vengan con esas habilidades y esas aptitudes para generar ese cruce de conocimientos entre las personas que tienen un tiempo en la compañía y otras personas que vienen con conocimientos muy buenos y entre los dos enriquecer, pero generar ese proceso de capacitación a los equipos que tenemos adentro con gestión del cambio, gestión del talento, con nuevos cursos que ayuden a que estas personas que ya trabajan en Arca Continental sepan más de esa nueva tecnología que va sucediendo y que tiene una vorágine espectacular de cambio en diferentes industrias, ¿no? Súper. Tenemos una pregunta de Vanessa Arce respecto a la distribución primaria. ¿Qué territorio es el que tiene un mayor costo unitario de transporte y qué acciones se toma para disminuir al mismo? Ya, mira, le voy a explicar en forma general porque necesariamente cada país tiene una ruta o un territorio que sí tiene un costo alto dentro de su pareto que puede hacer cada país. Pero ¿cómo lo analizan primero? Analizan si es que esa ruta o ese centro de distribución, vamos a hacer un ejemplo, puede estar situado a 1000 kilómetros de donde está la planta y seguramente que el costo de distribución va a ser altísimo. Entonces, ¿qué es lo que comienzan a analizar? Y para eso sirve el sistema COUPA o Lamasoft, que analiza redes de distribución y puede establecer que es preferible montar un centro de distribución a medio camino. ¿Para qué? Para buscar que el costo de distribución T1 pueda suavizarse y poder tener de repente un centro de distribución más cercano que permita distribuir de ahí a otros territorios y no llegar tan lejos con el costo T1. Puede ser una alternativa que se analiza o también buscar que ese T1 pueda maximizar la carga. Quizás la eficiencia de carga es de 90% y puedes optimizar el costo llevando a cargar más para ese territorio o productos de más alto valor para bajar el costo unitario por caja transportada. Perfecto. Tenemos otra pregunta, en este caso de Perú, de Rubén Alcántara. ¿Cuáles son los mayores desafíos para llevar a escala la distribución en envases retornables en zonas rurales? El mayor desafío es específicamente la cultura que tengan nuestros consumidores del manejo del envase retornable. Porque recuerden algo, y se lo van a seguro comentar, ojalá en alguna parte, una botella, por decir, que pueda usar cera, por darles un ejemplo, y que la contaminen de cera, es una botella que ya no puede ser usada en nuestro proceso productivo, es una botella perdida. Entonces, el mayor desafío en zonas rurales es cómo tratar de capacitar al consumidor para que cuide eficientemente el envase y ese envase pueda retornar al proceso productivo y nosotros podamos llegar con esa misma cantidad de envases en esos territorios y que ellos tengan una mayor accesibilidad, porque recuerden algo, el que cuando se maneja vidrio retornable hasta es más affordable, o sea, es más asequible en precio
para esas zonas rurales que un producto en envase no retornable, ¿no? Bien, vamos casi con las últimas preguntas. De México, Daliday Rodríguez. ¿Qué parte de toda esta cadena, desde el forecast hasta la entrega final, suele ser más retadora para ustedes? ¿Y cómo hacen para alinear a todas las áreas involucradas cuando hay cambios inesperados o disrupciones? Perfecto. Mira, muy buena pregunta. Yo te diría que hay dos partes importantísimas que a veces son las partes más problemáticas, porque el que les diga que una cadena de suministro funciona perfectamente es seguro que no ha trabajado en cadena de suministro. La parte, yo diría, la medular más importante es cuando se define el pronóstico, porque a veces la inteligencia comercial le puede agregar mucho deseo que a veces cuando se saca los estadísticos no necesariamente están traducidos ahí. Entonces es cómo te pones de acuerdo con el equipo comercial para definir un número de consenso. Pero cerrando ese consenso, la otra parte más compleja es cómo asumen los picos de venta a veces que pueden suceder ante una acción táctica no planificada o no indicada. Entonces, esa parte yo creo que son los mayores retos dentro de una cadena de suministro. Es cómo concilias el pronóstico con la parte comercial y cómo afrontas ese pico de venta cuando puede llegar por un volumen mayor y tienes que actuar inmediatamente con el planeamiento agregado, que no es, el planeamiento agregado no es otra cosa que asignar horas extras para producir adicional porque hay que reaccionar. O sea, nunca en una cadena de suministro, y es importante que lo sepan, nunca pueden decir no puedo reaccionar, tienes que ser flexible. Entonces el planeamiento agregado te ayuda. Comienzas a manejar horas extras en las plantas de producción, a buscar más flota para poder cubrir y luego, en las lecciones aprendidas los primeros días de la semana, comienzas a trabajar con el equipo comercial qué falló, por qué se dio y comenzar a manejar esos aprendizajes que seguramente no se van a resolver inmediato, pero van a permitir bajar un poquito la exigencia para que la cadena de suministro no se sature tanto. Perfecto. Tenemos una pregunta de José Valladares. ¿Qué estrategias ha implementado la empresa para asegurar que sus proveedores también adopten este principio y se conviertan en eslabones sólidos dentro de la cadena de suministro? Excelente, también, muy buena pregunta y es parte de lo que hemos hecho en Arca Continental. Recuerdan que les acabamos de decir del proceso PIVO, ¿no? Y el proceso que también en otras organizaciones se llama NSANOPI. En Arca Continental es PIVO. ¿Y qué hemos hecho con PIVO? Lo hemos llevado a los proveedores. Hemos trabajado con una red de colaboración extendida a los proveedores. Entonces, estamos trabajando un proceso PIVO con nuestros proveedores donde abrimos el pronóstico de ventas que tenemos para que ellos también, aguas atrás, puedan trabajar con su cadena de suministro extendida y puedan adquirir materias primas, puedan tener cobertura y puedan reaccionar a esos imprevistos que tenemos en nuestra cadena de suministro ante un pico de ventas, porque ¿qué puede pasar con un proveedor de etiquetas, por ejemplo? Que nosotros tengamos un pico de venta y él diga, ¿sabes qué? Yo no tengo material para seguir haciéndote las etiquetas y lo tengo que traer de la China o lo tengo que traer de Europa. Entonces, ¿qué nos hacemos? Simplemente no podemos vender. Entonces, no queda otra cosa para consolidar eso que hay que generar una cadena de proceso PIVO extendida a los proveedores. Súper. Tenemos otra pregunta de Daniela Villarreal. ¿Qué acciones está tomando Arca Continental para prevenir o mitigar el impacto económico ante el entorno cambiante de las exportaciones e importaciones? A ver, mira, voy a redondear la pregunta. El entorno cambiante de importaciones y exportaciones más lo toma la cadena de suministro Arca Continental como la saturación de puertos. Voy a tratar de irme, que creo que ha querido un poquito decir eso. Ahorita las importaciones y exportaciones está generando estos entornos de cambio económico, por decir Trump, con estos temas de los aranceles, ha generado un embalse en algunos puertos que al soltar nuevamente, por decir, bajar los aranceles, ha permitido que los puertos o los productos vuelvan a salir, pero han salido en flujo alto. Entonces, ¿qué ha comenzado a pasar? A encarecer el precio de los fletes, a generar cuellos de botella en los puertos. ¿Qué estamos haciendo como Arca Continental? Tratando de cumplir o manejar las coberturas que debemos tener en función a los lead time para poder tratar de amortiguar esa variabilidad que existe en un entorno externo que no podemos controlar. Excelente. Tenemos una pregunta de México, de Juan Sánchez.
¿Cómo se gestionan los riesgos y las interrupciones en la cadena de suministro de Arca Continental? Bueno, voy a darte un ejemplo, ¿no? Mira, porque a veces hablarlo esquemáticamente y de repente sin darle un ejemplo a veces no se puede entender. ¿Cómo lo manejamos? Por ejemplo, ¿qué puede pasar si se satura un puerto de la China y tenemos que traer resina para producir las botellas? Nosotros tenemos una cartera de proveedores adicionales que pueden surtirnos de otros países y poder reaccionar inmediatamente. Pero el factor fundamental, porque no es tan fácil conseguir al proveedor, es tener la cobertura adecuada. Por decir, nosotros en Perú, voy a hablarte de ese caso puntual, tenemos resina para 3 meses. Entonces, si se bloquea el puerto, tenemos primero el buffer que nos ayuda a amortiguar mientras vamos buscando ese punto de abastecimiento diferente para evitar que pueda haber un colapso en nuestra cadena de suministro. Perfecto, y creo que ya la última pregunta por el tiempo de Karen Martínez. ¿Cómo se balancea la flexibilidad ante cambios en la demanda con la necesidad de mantener costos bajos y calidad? A ver, sí, es el gran reto de cadena de suministro, ¿no? A veces, ya ustedes vieron, el objetivo fundamental de Arca Continental es el cliente. Y cuando hay esa variabilidad, sí hay esa disyuntiva entre decir produzco con mayor costo o no satisfago a los clientes. Entonces, creo que ahí hay un trabajo muy colaborativo con el equipo comercial y lo que llegamos es el factor fundamental, atender al cliente porque ya se generó la demanda y no dejar desabastecido. Si en algún momento eso afectó en costo porque tuvimos que trabajar con horas extras o con un planeamiento adicional, lo discutimos o lo conversamos después con aprendizajes, como dije hace un momento, pero no afectamos al cliente. Si tenemos la capacidad productiva para hacerlo, el fin fundamental de nuestro negocio es servir y atender a ese cliente o consumidor que está demandando el producto. El costo lo miramos en otro foro para poder trabajarlo con mayor eficiencia. Excelente, Richard. Muchísimas gracias. La verdad que esta charla ha sido extraordinaria y creo que va a aportar mucho también al desarrollo profesional de los chicos. Es algo muy interesante que también forma parte de la cadena de suministro. Damos por terminada la clase de supply chain para pasar a la siguiente clase de funcionamiento del almacén. Muchas No, gracias. para mí ha sido un gusto verdaderamente trabajar con 471 jóvenes en este momento, verdaderamente me llena de satisfacción. Y se lo repito, yo fui practicante como ustedes hace 29 años y verdaderamente es muy motivante para mí estar del otro lado ahora tratando de explicarles en este corto tiempo cómo funciona una cadena de suministro y que espero que hayan podido entenderla en la mayor amplitud posible. Muchísimas gracias. Richard, muchísimas gracias. Agradecemos profundamente el tiempo dedicado que nos das para compartir tus conocimientos. Ahora damos seguimiento al segundo tema sobre el funcionamiento de almacén. Entonces, 5 minutos para poder compartir la siguiente slide. Esta va a ser impartida por nuestro director técnico y de cadenas de suministro, Valente Fragosa. Entonces, Valente, cuando estés listo, puedes iniciar. Gracias, Ingrid. Ingrid, nada más para la presentación traigo un par de videos. Nada más, ya le estoy empezando a compartir. No me marcó aquí el share. ¿Podríamos revisar si sí trae el sonido? Sí, claro. Voy a hacer una prueba y tú me dices, por favor, si está el sonido. No, nada más. Te lo probamos. ¿Sí? Lo voy a duplicar, nada más. Me dices cuando ya lo vean. Vale. Una hora. Una hora. Tú ves que nos mandó el jefe, entonces son nerviosos. Arca Continental, estamos comprometidos. Sí, adelante, podemos darle seguimiento. Escuchamos el audio del video. Muchas gracias. Excelente. Muy bien.
Gracias. Cuando tú me digas si estamos listos. Sí, chicos, misma dinámica. Vamos a darle seguimiento a la parte de proceso logístico de almacén para Bebidas México. Nos quedamos al último para la parte de Q&A, donde estaremos contestando algunas preguntas en vivo. Adelante, Valente. Muchas gracias. Ustedes me ayudan con las preguntas porque yo no las voy a ver. Sí, ¿Estamos correcto. ok? ¿Sale? Y por aquí cualquier cosa, pues a sus órdenes. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes, bienvenidos a los que están conectados. Veo que hay 472 conexiones, entonces para mí es un gusto saludarlos desde México. Sé que hay muchas de las conexiones no están aquí en el país, sino que son a través de toda Latinoamérica. Y pues felicitarlos para todos los que están participando en este programa de desarrollo. Sin duda son el talento que el grupo y que los países necesitan. Entonces, es todo un gusto estar aquí con ustedes. Voy a tratar de compartirles de alguna manera, en el caso de este curso, que está programado por alrededor de 1 hora, lo que son los procesos básicos de almacén. Antes de eso, yo me presento. Yo soy Valente Fragosa. Yo estoy como en la dirección técnica y cadena suministro de México, de Bebidas Mundiales Arca Continental México, y soy responsable de todas las plantas y operaciones y almacenes que hoy están en el país para el grupo, ¿no? De nuevo es un gusto y esperemos que los aportes que yo les pueda hacer en esta clase les ayude en su programa de desarrollo. Bien, vamos a iniciar y como primer punto, en nuestra clase de almacén, pues el objetivo del curso. El objetivo del curso es que todos salgan de esta sesión con una visión general de lo que es el proceso de almacenes. Vamos a darle un recorrido y vamos a ver algunos tipos de almacenes que tenemos en Bebidas Mundiales y vamos a revisar los procesos más importantes del almacén. Entonces, por favor, al final voy a esperar todas las preguntas que ustedes tengan y que queramos ampliar de los conceptos que vamos a ver en la sesión. Mi intención no va a ser que estemos viendo a detalle todas las filminas o que estemos viendo toda la parte de documentación, sino que vayamos entendiendo el proceso lógico de almacenes que tenemos para un sistema embotellador y muy en especial para el caso de Bebidas Mundiales y de Arca Continental, ¿no? En sus diferentes operaciones. Bien, el contenido, me voy a basar en 10 puntos para este curso, donde les voy a dar un pequeño overview primero de lo que es la parte de logística, de la red logística que conformamos en Bebidas México, y dentro de ella voy a hablar un poquito de la parte de dónde se deriva el uso del almacén y por qué los almacenes y cómo se integra en nuestro proceso de planeación de cadena. ¿Cuál sería el mapa de un proceso logístico tradicional o el que estamos llevando nosotros en las embotelladoras? ¿Y cuál sería un layout tipo de algunos de los almacenes que nosotros operamos? ¿Sí? Después vamos a ver algo de recepción de producto terminado, que aquí ya estamos hablando específicamente de algunos de los procesos claves que tenemos en los almacenes. Vamos a ver la parte de despacho y recepción de T1. Vamos a ver la parte de recepción y despacho del T2. Vamos a platicar de la parte de armado y pedidos de rutas de reparto. Vamos a hablar de la parte de control de inventarios físicos, de un programa importante que tiene que ver con la rotación del producto terminado, algunos indicadores claves de desempeño y algo que nunca podemos descartar de un curso como este, que es el tema de la seguridad y nuestra política y cómo el almacén se conecta con el cuidado de las personas. Lo vamos a ver también. Y finalmente, una pequeña sección de algo de las innovaciones y nuevas tecnologías que estamos usando hoy para los almacenes y que creo que la audiencia es importante que conozca lo que se está aplicando y lo que se está desarrollando en nuestro caso, ¿no? Entonces, si no hay mayor comentario y si hay algo que me necesiten interrumpir, por favor, durante el curso, avísame Ingrid y el equipo de apoyo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la primera, que es un pequeño overview de nuestra red logística. En el caso de nosotros, de las operaciones de México, Bebidas Mundiales México o Bebidas México, vendemos alrededor de 1,150 millones de cajas unidad de refrescos. Pero luego si le agregamos otros 200 millones
de la parte de garrafón, que es un producto muy especial que se vende aquí en México, retornable de 20 litros, pues estamos hablando que estas operaciones que les voy a platicar, pues tienen una operación logística y de cadena de suministro y almacenaje para 1.350 billions de unique cases en el sistema Coca-Cola, ¿no? Así es como nos miden. Somos una operación superior al billón de cajas para el sistema Coca-Cola, ¿no? Bien, ¿cómo estamos divididos en nuestra red? Estamos básicamente en 14 estados de la República Mexicana y el país, para términos operativos, logísticos y de cadena, lo dividimos en 4 grandes regiones. Ahí las van a ver ustedes coloreadas con diferentes colores. La parte amarilla es la región noreste, que le llamamos noreste. La parte verde es la región norte, aunque es norte-centro ahí del país. Para nosotros la llamamos norte. Y la parte, luego prosigue la parte roja o magenta, que vendría siendo la región del Pacífico. Y finalmente una parte que nosotros le nombramos en el país occidente, que está en el centro del país y hacia el occidente. La parte amarilla y la parte naranja, entre ellas dos, hablando solo de refrescos, estamos hablando de alrededor de 800 millones de cajas unidad, cada una 400, dependiendo de la medición, pero son alrededor de 400 en promedio de venta por año, y las otras dos partes, la verde y la roja, 200 un poquito más de 200 cada uno para los 1,150 que hablamos al inicio, ¿no? El país se divide en 18 plantas productoras, no se incluye una de nuestras plantas productoras que es Topo Chico, para llegar a ser 19 total, porque Topo Chico se maneja como una planta maquiladora para todo el sistema, por lo tanto se maneja como una operación aparte. Pero hablando de la parte de refrescos, marca Coca-Cola y Core, estamos hablando de 18 plantas productoras. Tenemos en total 117 sitios donde hacemos almacenaje, 41 son centros de distribución y 76 son sucursales. Tenemos un total de 93 líneas de producción. Tenemos en la parte de la red o de la parte cadena de suministro 6,500 colaboradores. Sin embargo, ya contando todas las operaciones, somos 36,000, incluyendo la parte comercial, distribución, la parte de productiva, etcétera, etcétera. Somos 36,000. Aquí se hace mención básicamente solo del equipo que trabaja en almacenes, que básicamente es lo que hoy vamos a revisar. Tenemos una flota de T1 de más de 793 remolques. Tenemos una flota de T2 de más de 6,300 camiones y operamos estos almacenes con más de 1,100 montacargas. Estos serían así los datos generales de nuestra red logística. ¿Cuál es el proceso al cual nosotros estamos conectando? Pues al proceso de supply chain, ¿no? Que lo acaba de platicar hace unos momentos Richard en la clase anterior, y básicamente agrupa grandes procesos del supply chain que arrancan siempre de una demanda, que arrancan también de un plan de inventarios, que es el que ahorita vamos a profundizar, y luego ya vienen los otros procesos del supply, que tienen que ver con la parte de programación de producción, la parte de insumos, la parte de compras a terceros, la parte de programación de área de líneas, la parte de distribución de transporte, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la parte de distribución entre los centros de distribución. Todos estos son procesos macro o core, que le llamamos nosotros, de la parte del supply, pero al que vamos a hacer zoom en esta clase, pues tiene que ver con el proceso de inventarios, al cual ahorita pues les voy a comentar un poquito más en detalles. Este ya sería el proceso logístico de almacenes. ¿Cómo se divide el proceso logístico de almacenes? Tenemos procesos de servicio a manufactura, procesos que son de servicio a distribución. No sé, creo que aquí puedo pintar, ¿verdad? Déjenme apunto un poquito láser. Aquí creo que sí ven mi láser, ¿verdad? Si alguien me comenta. Sí, ¿verdad? ¿Ven mi puntero? Sí, Valente, sí lo vemos. Gracias, muy amables. Bueno, entonces tenemos los servicios a manufactura, los servicios de distribución y los servicios de T1.
yo quisiera partir en este punto, ya que estamos entrando a la parte de almacenes y a la clase de almacenes, en una pregunta básica que alguien nos puede decir y que creo que es el objetivo de este curso es almacenes. ¿Para qué queremos un almacén? O sea, ¿cuál es la función de un almacén en un sistema de embotellador y en este caso en bebidas mundiales? Pues aquí hay un montón de procesos, pero yo lo resumiría en 3 grandes procesos. El almacén es el área de servicio que le da un servicio a manufactura con la recepción de toda la parte productiva que se tiene que generar a través de las líneas de producción, ¿sí? Toda esa producción se recibe en nuestros almacenes, se controla, se administra, se cuida la calidad. Entonces, hay un gran servicio que es a manufactura y luego hay un segundo gran servicio que es a las rutas de distribución. En un esquema sencillo, como nacieron las embotelladoras hace más de 100 años, pues tenías tu producción, tenías almacén y tenías distribución hacia el mercado y los clientes. Así era de sencillo el mundo hace algunos años. Se ha ido complicando por los temas logísticos, por todo el portafolio que ha crecido y ahora ha agarrado mucha fuerza pues todo el tema de distribución con T1, ¿verdad? Entonces, a grandes rubros, hoy el almacén sirve a 3 grandes procesos: a manufactura para la recepción de productos, que es la que les señalaba yo aquí, a distribución para la parte de entrega de productos a las rutas y entrega a nuestros clientes y mercado, y toda la parte del T1, donde la parte del T1, pues tú distribuyes, si estás en una planta productora o eres un almacén de planta productora, distribuyes de la planta hacia los centros de distribución para que a su vez den servicio al T2, ¿verdad? Y T2 son los camioncitos chiquitos, ¿verdad? Y perdón si de repente me adelanto mucho en algunos conceptos que usamos nosotros y que algunos no están tan familiarizados. Aquí hago una pausa. El T2 son los camioncitos chiquitos que distribuyen al cliente. El T1 o transporte primario es el camión grande que distribuye de plantas a centros, ¿no? Los que ustedes ven en la calle con las grandes lonas son los T1s. Los camiones pequeños que venden con los detallistas pues son el T2, ¿no? Entonces, regresando al punto que les estaba platicando, pues entonces el almacén da servicio a producción, da servicio a la distribución y da servicio al T1. ¿Cuáles son los procesos que se controlan y que vamos a ver en nuestro curso con un poquito más de detalle? Bueno, entonces en la parte de producción normalmente hay un proceso de recibir la producción y de llevarla a un inventario. Esa producción en un almacén, que básicamente es la función central de recibir y entregar productos, pues obviamente se controla con algunos procesos que le llamamos TPM, Total Product Management, que tiene que ver con los procesos de rotación y cuidado de los productos, ¿verdad? Una vez que están almacenados, pues ya van a un proceso de desembalaje, si se van a piquear, o van a un proceso de carga de rutas para que salgan a nuestros mercados. No me voy a detener mucho aquí porque los vamos a ver un poquito más adelante y no se trata de que seamos un experto en cada uno de los procesos, sino que tengan una idea general, ¿no? Entonces, y así mismo el almacenaje, si por un lado no va al T2, pues el almacenaje va al T1, que el T1 sería el proceso donde tú planeas fleteo, donde tú cargas, asignas, validas despacho y luego transportas. Una vez que transportas, en algún otro CEDI o en alguno de los CEDIs, vuelves a recibir el flete o el T1, lo vuelves a descargar y se vuelve a convertir en inventario, ¿no? Entonces, este es el circuito y el ciclo que hace el producto, el flujo de producto dentro de los almacenes en un sistema de embotellado. Lo vuelvo a resumir muy rápido. Llegas por producción, recibes la producción. Normalmente hay un proceso de etiqueteo en que lo vamos a ver un poquito más detallado adelante, donde etiquetas las tarimas, las controlas. Si van al T2, hay un proceso que va directo al T2, o si tienes que hacer piqueo, y piqueo se le llama al proceso de armar pedidos, y aquí le llamamos picking. Asignas rutas, cargas rutas, validas rutas, despachas rutas, haces un checkout de rutas, sales al mercado y luego muchas de las rutas retornan y luego regresan a hacer un check-in. Y luego una vez que hacen check-in, muchas de las rutas pueden traer envase que regresa al inventario o pueden traer productos terminados que por alguna situación el cliente estaba cerrado y no se vendió, regresan también al inventario, ¿no? Y finalmente aquí hay un proceso adicional que es
cuando vas a la caja y entregas el dinero. Este en sí es todo el proceso de servicio al T2. Y el servicio al T1, pues lo que les platicaba de cargar los trailers. Ahora, el T1 en un almacén tienes dos circuitos. Si eres un almacén de planta, recibes de la producción y envías. Pero hay almacenes, como los centros de distribución, que reciben recepción directa, ya sea de una planta o pueden recibir de un tercero. Cuando es de una planta, nosotros le llamamos recepción de un filial. Es alguien que es parte del sistema y tiene una transacción, es un traspaso de inventarios. Pero también tenemos compras a terceros. ¿Quiénes son los terceros? En el sistema embotellador mexicano, pues por ejemplo, hay una empresa central que hace la lata, que se la vende a todos los grupos. Ese para nosotros es un tercero. Que nos vende, por ejemplo, la lata, nos vende el Monster, nos vende los jugos, nos vende algunos productos que no necesariamente nosotros producimos hoy en nuestras líneas, en nuestras 18 plantas, ¿no? Otra empresa que es tercera, y aunque sigue siendo parte del sistema, pero es tercera, pues es Santa Clara, que Santa Clara es la lechera que tenemos nosotros en México. Ese es un producto que nos llega facturado de Santa Clara hacia los grupos embotelladores. Esa es una recepción también de terceros, ¿no? Entonces, de manera muy general y de manera esquemática, pues estos son los grandes procesos que se generan en un almacén, donde, repito, ya para cerrar esta parte, si yo quisiera resumir, son 3 grandes procesos, y si quisiéramos hacer un examen, son 3 grandes procesos. La parte de recepción de producción, la parte de envío a distribución, carga de rutas, y la parte de envíos, carga a T1 y recepción de T1. Muy bien, vamos a avanzar. Algunos ejemplos de un almacén de productos. Ahí discúlpenme si está un poquito baja la resolución. Ahí al momento de copiar no se copió tan excelentemente bien, pero es para darles un ejemplo. Ese es el almacén del CEDI Tonalá. CEDI Tonalá es el almacén más grande de toda Latinoamérica. Es un almacén de 11 hectáreas. El predio es 14,000 metros cuadrados solo el almacén, y da servicio a 250 rutas de venta T2. Este es un almacén solo T2, es decir, no tiene producción. Este almacén es el clásico centro de distribución que hablaba seguramente Richard en su plática pasada, que tiene todas sus áreas de servicio, de patio, sus talleres, sus áreas de oficina, etcétera, etcétera, pero que el almacén tiene ciertos procesos centrales que se los platico muy rápido. El proceso número 1 que nosotros, y creo, yo operé en Sudamérica también, creo que tenemos casi todos, es la parte de aduanas. La parte de aduanas es el proceso donde viene la ruta del mercado, o puede ser el tráiler que viene de la planta y le hacemos un chequeo de qué es lo que está ingresando hacia nuestro almacén. En esta primera sección es donde tenemos nosotros a los checadores, vaya la redundancia, que son el equipo de trabajo que con tabletas o con handheld están haciendo el control de toda la entrada de producto, envase o lo que traiga la unidad de transporte, para darle un preingreso o un ingreso al almacén. Luego, hablando del T1, en caso que fuera T1, hay un área número 2, que es el área de embarque T1. En esta área, un tráiler que llega aquí por la puerta, esta es la puerta, viene, se estaciona, le hacen chequeo y luego viene al área donde procede a desembarcarse. El flujo normal de un almacén normalmente va en un sentido para donde tú descargas el producto, haces piqueo y luego sales a ruta, o si es retorno de envase, sales otra vez a fleteo. Este sería el proceso que sigue un almacén. Si tuviéramos líneas de producción, estarían en este punto, y en vez de recibir el T1 aquí, pues recibiríamos el producto de una línea de producción para seguir la misma secuencia. ¿Cuál es la otra área importante del almacén? El área de embarques T2 o el área de rutas de distribución, donde una vez que se recibió el tráiler, se mandó a almacenar, se hace piqueo, aquí se cargan las rutas y los pedidos que luego saldrán a nuestros clientes. Si es una ruta nocturna o se hace la carga en la noche,
tenemos personal de cada uno de los almacenes en la noche, que es lo que normalmente ejecutamos, donde tenemos choferes de patio que lo mueven de este estacionamiento, la ruta, en función de una secuencia de pedidos, se cargan las rutas y se almacenan para que el vendedor llegue en la mañana, tome su camión y se vaya. Si es el cierre del día, el vendedor viene con la devolución de producto, hace su aduana y luego se coloca aquí para bajarle el envase o lo que proceda para ir a guardar el camión. Ese sería como que las grandes rutas. Aquí hay un área que no está señalada, pero es un área de recepción de terceros, con lo que les platicaba de Monster, Santa Clara, Lata o cualquier otro producto que compres a un tercero, se desembarque en un área especial también para el almacenaje. Siguiente área clave de un almacén es el área de almacenaje general. Aquí en un almacén tan grande como Tonalá, Jalisco, pues es un almacén de 14,000 metros, pues básicamente tienes diferentes áreas, ¿verdad? Las áreas de un almacén las podemos dividir normalmente en función de su rotación, productos A, productos B, productos C. Normalmente los productos C, esto que se ve aquí azul son racks, normalmente los almacenas, ¿verdad? Una lata o una leche no se puede estivar a veces una tarima sobre otro porque son productos muy delicados y los almacenas a nivel rack, ¿verdad? Y los productos que sí son estivables, pues los almacenas normalmente a piso, a 3 o 4 de altura, dependiendo del producto. Y normalmente ya en la noche, pues surtes el picking, que es la siguiente área que está aquí señalada con el número 5. Entonces, estas serían como que las 5 grandes áreas que tiene un almacén, que son las áreas que la mayor parte de los almacenes en Latinoamérica tenemos. Puede haber ciertos temas menores dependiendo de la configuración, dependiendo de las políticas que tenga cada grupo embotellador, pero en lo general un almacén clásico se vería de esta manera, ¿no? En este tipo de almacenes, Tonalá es un almacén un centro de distribución que se inauguró este año. Este tipo de almacenes tiene la característica que ya tienen todos los flujos separados, tanto de personas como de vehículos, ¿verdad? Por ejemplo, vehículos, las áreas administrativas normalmente llegan, ponen sus autos y no salen de la parte de los edificios administrativos. No tienen cruce con las operaciones de un centro de distribución, ¿no? Y mismo la parte de vehículos donde se trata que no se estén cruzando, ¿verdad? Esa es alguna de las características de este tipo de centros de distribución. Bien, avanzo. No sé si hay alguna pregunta, entiendo que es hasta el final para darle fluidez al curso, pero si hay algo, por favor me detiene el equipo de apoyo, ¿no? Bien, vamos a ver un almacén que es no de un centro de distribución, sino de una planta de embotellado. Si se fijan en la imagen, ya se empezó a complicar el mundo y ya se empezó a complicar la vida, y más para los de logística, ¿verdad? Porque de ser el almacén más grande de Tonalá que les mostraba en la filmina anterior de 11 hectáreas, pues luego cuando ya le integras la parte de una planta productora, pues ya los almacenes son grandísimos y los predios empiezan a crecer. En este caso, la planta Guadalupe es una de las plantas más grandes en México, es una planta de 22 hectáreas y que ya es una planta de 1970. Esta planta, ¿verdad? Tiene 55 años y es una planta ya con sus añitos, pero en aquel entonces, cuando se hizo la planta hace 55 años, pues se pensó que 22 hectáreas era un mundo de tierra y un mundo de espacio que nunca le íbamos a llenar, ¿verdad? Obviamente, pues esto ya no fue así. Ya ahorita la planta, este es el layout de la planta, el más reciente, y ahorita está en ciertas etapas de adecuación, pues ya se satura y se colapsa porque ya son centros de operación muy grandes. Esta planta tiene la capacidad para producir casi 200 millones de cajas, 194 millones de cajas, casi 200 millones de cajas unidad. Tiene 10 líneas de producción. Sí, y pues tiene almacenes de 28,000 metros cuadrados en sus diferentes secciones, ¿no? Bien, ¿cuál sería voy a identificar los mismos puntos que identificamos en el almacén anterior? Por ejemplo, aduanas, que aquí la tenemos marcada con el 1, pues está al acceso de la planta, hay una sección de aduana, donde aquí de la aduana, pues procede al área de embarque 1, que está señalada con el número 2,
o si es una ruta de distribución, hace un circuito y llega a la área de embarques de T2. Esos serían como que los tres grandes puntos de control: la aduana, T1 y el área de embarques de T2. Igual que en un centro de distribución clásico, aquí tenemos áreas de almacenaje, no más que en este caso, pues tenemos áreas de almacenaje aquí, ¿verdad? Tenemos áreas de almacenaje también acá y tenemos áreas de almacenaje un poquito más a los extremos, ¿no? Entonces hay diferentes áreas de almacenaje y también hay procesos de piqueo aquí para una parte de las naves, para atender a todas estas rutas y todas estas líneas. Y hay proceso de piqueo para atender a otra sección de la planta que tenemos en esta parte de la operación, ¿no? Entonces, si se fijan, pues ya se van complicando los movimientos logísticos de los almacenes en operaciones cuando ya son plantas muy grandes, y pues ya necesitas otro tipo de buffer, ¿verdad? Necesitas buffer para trailers y necesitas rutas, etcétera. Hay una manita levantada por ahí y creo que vamos bien en tiempo, así que podemos comentar algo si les parece. Adelante. ¿Qué tal, Valente? Sí, si quieres te comparto algunas preguntas que están haciendo aquí en el chat. José Pablo Rojo dice, siempre se habla que en un negocio exitoso se debe disminuir producto de almacén. ¿Cómo es que en Arca Continental se optimiza la cantidad de producto que se queda o sale del almacén? Muy bien, excelente pregunta. Mira, la parte, en todos los productos, todos los SKUs tienen una política de pisos, ¿sí? Pero la política de pisos varía en función de demandas, lead times, ¿verdad? Y la variabilidad que tenga esa demanda. Es una fórmula, ¿verdad? Que se usa en todos los almacenes, pero básicamente dependes de esa variable. ¿Cómo lo reduces? Que es tu pregunta. Principalmente tienes que trabajar en una buena asertividad del forecast. Si tú tienes una buena asertividad del forecast, por ejemplo, para productos A, nosotros de un estándar que, por ejemplo, tiene la industria de 4 días para productos A o 5, nosotros en almacenes como Guadalupe utilizamos 2.5 o 3 dependiendo del producto. ¿Por qué? Porque confiamos que la demanda es muy constante, ¿verdad? Entonces, trabajamos con esos temas de demanda. La otra que hacemos mucho en plantas de producción es que buscamos que la planta de producción sea muy productiva en su fleteo, que no se te atore el inventario y que el inventario realmente no esté en la planta, que el inventario se mueva a los centros de distribución. Entonces, entre esas dos estrategias, por un lado, mejorar la asertividad del forecast y asegurar que el producto esté en los centros de distribución y no se quede atorado en la planta, son las principales estrategias que usamos para este tipo de operaciones. Gracias, Valente. Una última más. Dice, ¿qué oportunidades ofrece la transformación digital para optimizar la gestión de almacenes en empresas como Arca Continental y cómo puede impactar en la toma de decisiones logísticas? Buenísima pregunta y la respuesta es, hace toda la diferencia. En la última sección de la presentación traigo un tema de esas herramientas digitales. Nosotros en Arca Continental somos líderes en el desarrollo de herramientas digitales para almacén. De hecho, yo he visitado recientemente otros grupos y no tienen herramientas tan adelantadas. Y son herramientas propias que se desarrollaron algunos años con motivo de la pandemia y con motivo de algunas necesidades particulares. Pero estas herramientas lo que hacen es que te controlan inventarios, te controlan movimientos del montacargas, de piqueo, etcétera, etcétera. Y hasta te controlan temas de la salud de la gente que opera un almacén. Si tú controlas esas variables, tú puedes ser muy eficiente en los procesos logísticos. Voy a tratar de llegar con tiempo a esa parte para podérselas explicar más a detalle, ¿no? Entonces, bueno, avanzo. Gracias por esta primer pausa. Bueno, voy a avanzar. La idea no es que yo me meta demasiado y que perdamos demasiado tiempo en los conceptos, pero sí que le demos una repasada a los procesos generales que tiene un almacén. Yo les decía, si se acuerdan, que son 3 grandes áreas de servicio que da un almacén. La primera era la parte de recepción de producto de producción o el servicio que le dábamos a manufactura. Entonces, platicábamos que tenemos 18 plantas, esas 18 plantas, ¿verdad? Se le hace un control a todo el producto que llega del almacén
y todo parte de un programa de producción, se programan las líneas y luego ya viene toda una serie de variables como que materias primas que se alimentan, se reciben las tarimas, se acomodan, se concilian y hay procesos de documentación. A la pregunta que me hacían hace un momento, si se fijan, el montacarguista trae una handheld. Y cada tarima tiene una etiqueta. Entonces, desde el momento que me está entregando la línea el producto y se le está poniendo con un brazo electrónico la etiqueta, el montacarista llega, la firma y en ese momento el sistema sabe que yo ya traigo una tarima en proceso que está saliendo de elaboración hacia el almacén. Y ya hay un proceso donde nos indica dónde ponerlo. Vamos a ver ahora despacho y recepción de T1. Es algo muy similar. Si se fijan otra vez, la persona que está haciendo el chequeo, aquí en una de las fotos que está a la izquierda hacia abajo, él también trae una handheld, pero trae una handheld con un rayo láser y aquí ven ustedes que las tarimas tienen algunas etiquetas. Entonces, antes, hace 5 años, yo te puedo decir que todo era a papel y con lápiz. Entonces, ¿qué pasaba? Pues la persona traía un papel, algunos... Yo les decía por ahí que traían una pluma, porque a veces se ponían el papel en la oreja. Entonces, traían sus plumas ahí colgando, pero eran las hojas, las boletas, las agarran y hacían un chequeo manual de la carga. Hoy ya no es necesario esos chequeos manual, porque con la handheld tú vas pistoleando y si haces 18 movimientos, estás dando entrada automática a 18 tarimas al almacén, ¿no? Entonces, básicamente tanto se hace de producción como se hace igual en el T1 y ya hay una serie de pasos, ¿verdad? Que se hacen, que si se revisa el plan, que si se imprimen las boletas, se confirman, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, el gran proceso es la parte de programación del fleteo y la recepción de unidades o envío de unidades. Pero todo se hace hoy ya con herramientas digitales. Y obviamente, pues el proceso es el envío de producto a centros de distribución o la recepción en un momento de producto de centros de distribución.